Entonces, voy a pedir a Diana si nos puede ayudar con la oración inicial. Claro que sí. Y bueno, siempre antes de iniciar nuestra oración, pues solo les pido que estén tranquilos y dispuestos a hablar con Dios en un momento. Entonces, para ello, vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido amigo Jesús, hoy te damos gracias por estar una vez más aquí reunidos, porque tú eres el que permite que estemos aquí, que aprendamos mucho, mucho más de ti y siempre teniendo un corazón dispuesto y abierto a poder a poder compartir lo que tú nos dejaste a nosotros y para que nosotros también podamos compartirlo con nuestros niños y con nuestros jóvenes. Y te doy muchas gracias por que una vez nos tienen reunidos aquí con Padre Ángel y que podamos seguir esta formación. Que nos llene siempre de tu Espíritu Santo para seguir adelante. Amén. Nos quedamos en presencia de Dios diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por la oración inicial. Muy bien. Vamos a adentrarnos entonces a este apartado número 4 que tenemos dentro de nuestra formación. Si se han dado cuenta, llevamos mucho tiempo con, ¿qué? 4 presentaciones y son 60 y saben cuántos. Que vamos lentos pero seguros, y eso es lo importante ante todo ello. Entonces ya y sabemos nosotros muy bien a qué nos referimos a lo que es el credo. Sabemos muy bien que tenemos dos. Está el credo niceno-constantinopolitano, que fue en el 325 que se hizo. Imagínense, ¿desde qué año? 325 después de Cristo. Ya estamos hablando de cuántos años, casi, ¿qué? 1900 años de estar ese credo. Y para que alguien me venga a decir a mí, miren, todo lo que ustedes creen y todo ello es casaca. Ay, perdónenme usted, pero no, no es eso. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto, hermanos y hermanas? Que nosotros en nuestra vida tenemos que tener algo presente. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? ¿Y cómo nosotros vamos a dar a conocer lo demás? El tal también el credo que se le conoce como símbolo de los apóstoles. Ante todo eso, se recordarán ustedes que estuvimos hablando acerca de lo que es la fe. Decíamos que la fe no solamente es un creer, sino que es un adherirse total al Señor, o sea, a Dios, con plena confianza, porque a veces nosotros nos basamos solamente, la fe es creer y solo en eso me quedo. Pero mire, ¿cuántas personas creen, pero no están en relación con Dios? Entonces la fe tiene que llevar a eso, a relación con Dios. Por eso, adherido, apegado, ligado a Dios. El creer sí, es algo natural del ser humano, algo que el ser humano debe tener y basarse en todo ello para salir adelante. Pero no basta solamente el creer. Y aquí es donde se cometen muchas veces los errores que a veces tienen. Por ejemplo, hoy, como se dice, se puede decir pecado, bueno, un pecador. Hoy viene una señora diciéndome, mire, fíjese que no sé qué hacer porque mi esposo no se quiere confesar. Y él dice que prefiere mejor confesarse directamente con Dios. Y yo también lo hago y también lo hacía. Pero ahorita que usted me lo explicó, que no son las cosas así. El comunicarse con Dios directamente, así, Señor, perdóname, eso es hacer oración, no es confesarse. Entonces, el creer solamente me lleva a mí a eso.
no adherirme totalmente. ¿Cuántos en la iglesia no hay que creen pero no están en nada, no participan en nada? Sí creen, pero no están apegados a Dios. Que los vemos quizás una vez al año, que los vemos quizás todos los miércoles de ceniza o en Navidad, una vez al año aparecen. O para las procesiones ahora que se volvieron a autorizar, una vez al año. Pero aquí es donde cabe todo esto. ¿En qué creemos? O mejor dicho, no en qué, en quién creemos. Entonces, cuando estamos hablando en quién creemos, estamos dando identidad a algo, en este caso a alguien, y nos estamos refiriendo a Dios. Entonces pasamos a este apartado muy hermoso, ya este artículo, que es muy bonito, que va a estar dividido en 4 partes, decíamos. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia. 4 agentes que tienen que ver en todo lo que nosotros creemos. Y se recordarán que decíamos que estos 4 agentes son los que aparecen en todo, en el bautismo. Está, yo te bautismo. Escúchalo bien, yo, en ese artículo podemos decir que en ese verbo del ser, yo, ¿qué está haciendo? Está refiriéndose al ministro como tal que está en representación de la iglesia. Yo, el ministro, o sea, el sacerdote que está en persona de Cristo, te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre aparecen los 4. Y así sucesivamente en todas las acciones aparecen los 4. La Santísima Trinidad y la Iglesia. Como quien ejecuta lo que Dios quiere y ejecuta lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces, en este artículo, creo en Dios, Padre Todopoderoso. En eso nos vamos a quedar ahorita. Que tú, ¿por qué habla ahorita de la iglesia? ¿Por qué habla? No, ahorita solamente en este concepto. Primero vamos a partir desde la palabra Dios, para luego partir a Padre Todopoderoso. Muy bien, iniciamos. Ya saben ustedes, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues puede hacerlo por medio de un escrito, comente ahí, entonces damos lectura y respondemos. Muy bien, pasamos entonces. ¿Qué dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica? A ver, hermana Isela, a ver qué dice ese número 36. Un momentito, ahora lo leo. El número, muy buenas noches a todos. Buenas El noches. número 36 dice, ¿por qué la profesión de la fe comienza con un creo en Dios? La profesión de fe comienza con la afirmación, creo en Dios, porque es la más importante, la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida del que cree en Dios. Muy bien, gracias, muy amable. Muy bien, y como estos numeritos que aparecen abajo, usted sí tiene el Catecismo de la Iglesia Católica, el grandote, en esos numerales del 198 al 99 va a encontrar usted toda esa parte, solo que es más grande, aquí solo está lo esencial. Entonces, la profesión de fe, dice ahí, porque profesión es proclamar, ahí vamos de profesión, yo proclamo, yo afirmo, yo confirmo la fe. ¿Pero fe en qué? Creo en Dios. Ahí está el punto. Creo en Dios. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una profesión de fe, no estoy hablando de la fe, solo la fe como tal, sino estoy hablando de una profesión. Y cuando usted hace una profesión, cuando usted da una afirmación, dice, yo creo. Te lo juro, yo creo que aquel hizo esto. Te lo juro, yo creo que aquella hizo esto. Se confirma. Entonces, en este caso está la fe como tal, que es la adhesión hacia Dios, pero también está ese proclamar y decir del ser humano. Creo en Dios. Pero ¿a qué tipo de Dios nos estamos refiriendo? Ah, pero ¿a qué tipo de Dios nosotros nos estamos refiriendo? ¿Será que es un Dios como lo creían en la mitología griega? ¿Será que es un Dios al cual se le sacrificaban o se le daban ciertas vidas humanas para que ese Dios estuviera tranquilo y no perjudicara la vida del ser humano?
Pueden haber un montón de cosas. Pero aquí es donde partimos de todo ello. Entonces, creo en Dios. ¿Por qué? Porque si decimos que Dios es fuente de todo, si nosotros decimos creer en Dios, y si nuestra adhesión está plena en Dios, por eso dice este artículo, este número. Creo en Dios porque es la más importante, la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre, sobre el mundo y toda la vida del que cree en Dios. Entonces, aquí partimos de ello. Entonces, aquí pasa algo y que muchas personas han tenido temor a todo ello. ¿Y qué pasa si nos prohíben usar la palabra Dios? Díganme ustedes, ¿qué pasaría si esta viniera un dictamen a nivel mundial? Ya no se utiliza el nombre Dios. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar con los brazos cruzados o qué va a decir? Díganme ustedes. Si viniera una ley mundial, ya no queremos que se mencione la palabra Dios en nada, que desaparezca del vocabulario. ¿Qué van a decir? ¿Y qué vamos a decir? Déjenme ustedes. Hay un comentario, vamos a ver. Sí, sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios, sí, sigue siendo, pero ya está mencionando otra vez la palabra que no hay que mencionar. Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué dirían ustedes? Sí, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque cuando ustedes dan catequesis, muchos jóvenes y muchos niños les han inculcado en casa que no creer en Dios, aunque van a hacer su comunión. ¿Y usted cómo va a inculcar y cómo va a transmitir la fe en ese Dios sin mencionarlo? Ahí está el reto. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría usted si usted se acerca a un joven? Fíjese que todo lo que usted me está hablando de que Dios es un Dios de amor, un Dios padre, yo no creo en el amor, ni mucho menos creo en un padre porque mi papá me abandonó. ¿Cómo va a presentarlo usted? Entonces, aquí está el punto. Si no somos nosotros capaces, solamente solo somos capaces de decir, creo en Dios, pero no sé cómo darlo a conocer, porque yo no lo he conocido. Aquí está el reto para todos. Tengo que conocerlo para saber hablar de él. Entonces, si creo en Dios, si a nosotros nos dicen, miren, la palabra de Dios ya no se tiene que mencionar. Ahí tengo un libro, se los voy a mandar. Si se atreve y se arriesga a leerlo, léalo, pero le soy sincero, cuesta entenderlo. Es de un teólogo, Karl Rahner, es un jesuita, que tiene un libro titulado Iniciación Cristiana y toca este tema. ¿Qué pasaría si la palabra Dios desapareciera? O si en este caso, y ahora les lanzo esta pregunta a ustedes, pues les digo, aquí vamos a también a poner en tela de juicio lo que nosotros creemos. Y para responder a esto, si la palabra Dios desapareciera, ¿y cómo vamos a responder? Ahora les argumento yo esto. Pero quiero que me respondan. Ahorita sí había vamos. Ahí sí no tenga pena de lo que vaya a decir, no tenga pena de lo que va a decir. No nos vamos a burlar, aquí estamos aprendiendo todos. Si yo fuera un ateo ahorita y les digo, miren, Dios no existe. Respóndanme, ¿cómo voy a creer en un Dios que no existe? Y ustedes como catequistas, ¿qué me dirían? Espero las respuestas. ¿Qué me dirían ustedes si ahorita, si yo no creyera en Dios, olvídense que si yo soy sacerdote, olvídense, soy un ateo ahorita? ¿Por qué? ¿O quién es ese Dios? ¿Por qué creer en ese Dios?
Yo no creo en Dios. Demuéstrenme que existe Dios. Díganme. Alguien que me quiera explicar a mí la existencia de Dios. Voy, creo. Em, Primero tendría que... No, Bueno. respóndame como si me estuviera a mí respondiendo. Usted me está diciendo que no cree en Dios, ¿verdad? Sí. Mucho dependería de dónde esté. A mí me pasó con alguien que iba a la iglesia y entonces la idea era por qué iba. Yo les resulté preguntando al final por qué va, si no cree. Uh-huh. Um, ¿Por qué voy? Va, le respondo yo. Yo voy porque me han acostumbrado así desde niño. Desde niño mis abuelos me llevaron a la misa, entonces voy. Es bonito estar ahí. Pero igual no creo en ese Dios. Dígame algo para que yo pueda enamorarme más de Dios y seguirlo a Él. ser alguien que le va a sanar a usted le va a cambiar alguna situación en su vida. Directamente él va a venir y se va a aparecer delante de usted, no. En esa parte, si por ese lado quisiera usted que yo le mostrara a Dios, no se lo voy a poder mostrar. Yo se lo voy a poder mostrar por lo que yo he vivido en mi vida. Al principio, hace más o menos por los 8 años, 10 años, cuando tenía 8 años, 10 años, en mi casa era la típica que solo iba a misa porque mi mamá me llevaba y no había nada más. Me gustaba ir a las procesiones, me gustaba ir a ver las cosas cotidianas, ¿verdad? Posadas y todo esto. Ajá. Cuando la edad que tocaba la confirmación, yo no me quise confirmar porque yo no estaba consciente en ese momento. O sea, sí estaba consciente de la responsabilidad y de lo que yo tenía que hacer en mi confirmación. Pero no estaba dispuesta todavía a tener ese compromiso con Dios. En ese momento era Dios nada más, una simple palabra, Dios. Poco a poco se fue apareciendo y no se fue presentando como alguien especial, sino que se fue presentando en personas y en situaciones. Uh-huh. Me metí a comunidad. Después de comunidad, cuando sentía, estaba involucrada en la catequesis. Y poco a poco me fui involucrando más y más y más, y él se fue apareciendo más en las personas, en los niños, Uh-huh. en los adultos, en las personas de la calle. Él va a dejar que usted esté o que usted lo conozca si usted quiere. El primer paso que hizo usted ahorita fue aceptar y venir. Ahora la pregunta es, ¿quiere continuar? Pues aquí también podría yo decir, pero continuar ¿en qué? Si a mí me mandaron aquí solamente para cumplir la catequesis. Si yo no creo en nada. Y sí, eso de que sí, que yo vi en las personas, vi a Dios y dije que eso yo también lo puedo ver. Hasta puedo ver a cierta otra persona ahí, pero ver a otra persona, puedo ver a mi abuelo en otra persona, no por fuerza de Dios. Esta persona se parece a mi abuelo porque actúa de buena manera. Ahora dígame algo. ¿Usted conoce al aire? ¿El oxígeno? No lo conozco, pero sí sufro sus efectos. Sus efectos. O sea que sí sabe que existe. Sí, existe. Sí.
Y lo ¿Y cómo es que siento, lo sabe? porque mis sentidos lo sienten. El ¿Usted no lo tacto, puede ver? el tacto, el olfato, todo. Pero si usted acaba de decir que si lo mira en alguien que se porta bien o que hace las cosas buenas, no, tampoco le crea mayor cosa. Y el oxígeno es lo mismo. Usted no debería de pensar en el oxígeno. Usted no vive con Mm, oxígeno. Pero eso sí es algo que sí se sabe que existe, o que se siente. ¿El aire no se siente? Todo se Ahorita siente. ahí donde está usted no se siente aire. Sabe que hay Bien, oxígeno. pero Sabe que hay igual está oxígeno. compuesto. Bien, tengo el ventilador y también hay aire. No puedo, lo siento. Esto solamente es una prueba de las cosas que nos pueden aparecer. Bueno, Miriam, usted tocó un punto, el punto exacto a lo que yo quería llegar. Además, eso fue adorno para que la complicara usted, pero usted dio el punto, solamente que no estaba segura. Eso fue lo único que pasó. ¿Cómo yo puedo saber que ese Dios existe? Usted manifestó algo a partir de la experiencia que uno ha tenido de Dios. Por medio de esa experiencia uno puede hablar de la existencia. Por eso es que brotan los títulos. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón, Dios es consuelo. ¿Por qué? Porque yo lo he sentido, porque yo lo he vivido. Y por esa misma razón el detalle que Jesús le hace a sus apóstoles. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Dios, la gente decía de todo. Y hasta hoy en día también nosotros podemos decir, ¿quién dice la gente que soy yo? Ay, uno dice que es amor, que tú que es que es padre. Nosotros repetimos títulos que las personas ya han dicho. A un Dios que un niño joven que nunca ha tenido papá o mamá, no le puedo yo mostrar a un Dios Padre. Aquí solo estamos viendo ya lo específico, cuando nosotros damos una catequesis como darla. Pero aquí hablar de Dios Padre es otra cosa, ya en el catecismo. Pero lo que voy es esto. La experiencia que uno tiene de Dios es la que uno debe proclamar. Muchos, igual como dijo Miriam, si usted me hubiera dicho, mire, era porque Dios sana. Yo a través de la psicología le hubiera dicho, mire, el hombre, el ser humano tiene un gran poder en su mente que si el hombre realmente quisiera y utilizara por lo menos el 50% de su cerebro, cura. El hombre tiene esa capacidad de curarse a sí mismo, pero como está muy adormecido el cerebro, pues no lo logra. Y entonces hay muchas cosas que van a aparecer y les van a aparecer. Entonces, para responder un poquito a lo que decíamos aquí a la pregunta, eh, ¿por qué creemos en Dios si desapareciera la palabra Dios? ¿Cómo nosotros lo nombraríamos? Por medio de la experiencia. Dice este autor, Karl Rahner, dice en su libro Iniciación Cristiana, dice, si desapareciera la palabra Dios, todos lo llamaríamos desde nuestra cultura. ¿Cómo si desde esa cultura? Nuestro idioma. Por ejemplo, los griegos no le llamaban Dios directamente o Yahvé, sino le llamaban de una vez él, Dios desconocido. Hasta un altar le tenían al Dios desconocido. Por ejemplo, la cultura cachiquel. Cuando se refieren a Dios, no se refieren directamente utilizando la palabra Dios, sino utilizan la palabra Ahab. ¿Y qué es la palabra Ahab? Ahab significa el dueño. O sea, al final, aunque no esté mencionando a Dios, pero está mostrando algo que nuestros antepasados vivían y experimentaron, el dueño, cuando se refieren a ese ser universal, a ese ser omnipotente, a ese ser todopoderoso. Por ejemplo, el Elohim, el Shaddai,
sea, por esa misma razón, la cultura hebrea tiene muchos títulos para Dios. El Shaddai, el que da de amamantar. El Elohim, en otras palabras, el Dios de los dioses. Y así sucesivamente van surgiendo muchos títulos, pero en este caso nos estamos refiriendo nosotros a ese Dios. Por esa misma razón comienza esto. Creo en Dios y por esa misma razón no solamente es un Dios cualquiera, por eso tiene el otro título, Padre Todopoderoso. Por eso hay que saber unir eso. Entonces, aquí vemos eso. Entonces, si es fuente de todo, aquí está hablando de verdades sobre el hombre y sobre el mundo. Es donde nosotros vamos comprendiendo y viendo todas las cosas. El mundo, ¿por qué? Porque acuérdense que el mundo es todo lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos, lo que miramos, lo que tocamos, ese es el mundo. Hablando en clave objetiva, o sea, en el sentido de decir que no hablando de que el mundo es el pecado, no. El mundo viéndolo desde lo objetivo, de decir que es lo que realmente es el mundo, es todo lo que nosotros estamos. La vida del que cree en Dios. En otras palabras, lo que quiero llegar es a esto. Si creemos en Dios, Él es la fuente. Por eso empieza con esto. Creo en Dios, porque es la fuente de todo. Por eso Dios con D mayúscula. Los otros son con minúscula. Aunque no existan, pero les dan ese título. Creo en Dios. Y entonces ante ese creo en Dios, la iglesia por medio de la profesión de fe ya da a conocer que ese Dios es esto, es esto, es esto y se manifiesta por medio de esto. Es lo único que anda a hacer, trata de hacer la profesión de fe. O sea, al final todo. Dios es esto, creó al hombre. ¿Para qué? Para esto lo creó. Pero como falló, entonces mandó a su hijo y lo mandó para esto. Y después envió al Espíritu Santo para esto. Y está la iglesia para esto. Y el final de todo, la iglesia es que prepara toda la iglesia para esto. O sea, da como conocer un plan. Si usted se ha puesto a meditar el credo como tal, va dando un plan. Primero, el origen de todo. Si usted se pone a hacer un círculo, tiene su origen. Tiene que dar una gran vuelta. Y así solamente es el credo. Da una gran vuelta para regresar al mismo punto donde empezó. Ese es el credo. Origen, por eso aquí todo el credo usted lo va a ver. Origen y fin de todo lo creado. O sea, a quién tiene que llegar. Entonces vemos todo ello. Por eso es origen y fin de todo. Creo en Dios. Desde ahí se origina todo. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, vamos a partir de todo ello. Aquí miramos esta pequeña introducción. Mira, ya llevamos mucho tiempo y apenas una diapositiva lo habíamos visto. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Las primeras palabras del credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Nuestra profesión de fe comienza de esa manera. ¿Por qué? Dios, porque Dios es el primero y el último, el principio y el fin de todas las cosas. O sea, de Él venimos y a Él vamos. Dios Padre, ¿por qué? Aquí ya va desglosando. Porque Dios es la primera persona de la Santísima Trinidad. Y aquí dígame usted, si estamos hablando de primero, eso quiere decir que es origen de todo. Dios Padre. Entonces, en otras palabras, si nosotros somos origen de Dios, si somos fuente, Dios es fuente de todo, Dios es el origen de todo, también de allí somos originados todos nosotros. Fuimos creados. Aquí está la diferencia. Ahí vamos a entender ya los demás conceptos que nosotros tenemos de engendrado y por qué nosotros somos creados, y aquí vamos a entenderlo después. Somos hijos de Dios. Entonces Mateo 6:9 dice, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, dándose a conocer que hay alguien que está por encima. O sea, tal vez en el sentido de verlo como padre, pero no como un padre terrenal,
Porque aquí es donde caemos nosotros en este sentido. Cuando nosotros damos nuestra catequesis, ¿qué pasa? Vemos a un padre terrenal, que no es de verlo así, sino verlo más allá de lo terrenal. Alguien que sí se va a preocupar, alguien que tiene la capacidad aún de protegernos aún en los momentos difíciles, alguien que es capaz de aún tendernos la mano, aún cuando estemos metidos en el fango. Somos hijos de Dios. Entonces, por esa misma razón, Jesús cuando dice, llámele Padre, y cuando hace esto, no solamente es Padre, sino Padre nuestro. Eso lo vamos a ir entendiendo ya casi al final del Catecismo de la Iglesia, porque el sentido de este Padre nuestro, porque está ese sentido. Eso después vamos a aprender. Aquí hay muchas cosas que no quiero tocar ahorita. Entonces, partiendo de esa introducción, vamos a las ideas principales. Realmente, como empieza el credo, es esto. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Aquí es donde debemos de tener en cuenta. Si estamos hablando, creo en un solo Dios, Padre. Estamos hablando primero, por eso usted piensa que creo en un solo Dios. Un solo Dios. Está, que son tres personas, eso ya es otro tema que vamos a ver. Pero ahorita que estamos en este artículo, creo en un solo Dios. Aquí vamos con algo muy importante que tenemos nosotros en el Deuteronomio que se le llama el famoso Shema Israel. Ese famoso Shema Israel es un escucha Israel. Entonces aquí que está, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Desde ese punto de vista, entonces ya nos estamos viendo que el pueblo de Israel, entonces tiene ya en su conciencia que tiene que ser monoteísta. Un solo Dios, no politeísta. Recuerden que cuando estamos hablando de politeísta nos estamos refiriendo a muchos. Monoteísta solamente estamos hablando de uno. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Eso es lo que dice el primer inciso. Luego dice la fe en el único Dios nos mueve a volvernos a Él como nuestro primer origen y nuestro fin último, y a preferirle por encima de todas las cosas. Por esa misma razón, si aquí este inciso nos está hablando a todos nosotros que la fe en ese único Dios nos mueve a volvernos a Él, es por esa misma razón que en lo litúrgico aparece después de la homilía. ¿Por qué razón? Cuando uno hace la homilía, dicen los libros que también tiene que hacerse un puente de unión entre la mesa de la palabra y la mesa eucarística, un puente. Pues a la misma razón ustedes se han dado cuenta que cuando finalizaba la homilía, que el Señor entonces nos acompañe y que ahora que vamos a participar de la Eucaristía, nos lleve a todos nosotros a un encuentro, a subir a ese monte, pero a encontrarnos con Él, con lo divino. Y así sucesivamente. Es un puente que se hace. Pero también está la profesión de fe. Si lo que se proclamó en la palabra de Dios me tiene que llevar a mí a creer más en ese Dios al cual es único y que está sobre todo. Por esa misma razón, cuando se finaliza la homilía, que así sea, amén, se ponen en pie y profesamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque la homilía y la palabra de Dios me lleva a mí a proclamar que yo creo en ese Dios del cual se ha hablado. Por esa misma razón está ubicado ahí. Creer en ese Dios del cual se ha hablado. ¿Y en qué otras partes se utiliza el credo? Ya que estamos hablando de esto del único Dios. Por ejemplo, cuando fuimos ordenados, un día, no, 2 días antes, tuvimos que ir a la curia allá en el arzobispado, en la zona 1, allá en la capital. Y cuando estábamos ahí, nos hicieron
nos dieron una hoja, decía, según el Código de Derecho Canónico, tarararán, y aparecía ahí, yo te lo tenía que decir, yo, Ángel Gabriel Sequén, creo en un solo, y se da la profesión de fe. Y al final del credo, creo en la resurrección de los muertos y la vida eterna, amén. Por lo tanto, yo libremente firmo este documento afirmando que esta fe es la que voy a proclamar y la cual voy a predicar. Y se firmaba. Interesante esa parte. ¿En qué otro momento se utiliza el credo? Cuando una persona tal vez era católica y luego pasó a ser luterana, luego se volvió anglicana, una persona que se fue a la iglesia evangélica y que quiere regresar nuevamente a la iglesia. A veces uno piensa, llega y confiésese y ya estuvo. No, tiene otro proceso. Esa persona tiene que pasar ante toda la comunidad y decir, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo. O sea, tiene que profesar la fe delante de todos, porque esa es esa fe la que ella va a vivir, la que esta persona va a vivir y va a proclamar. O sea, el credo no solamente se utiliza en la misa, tiene su objetivo, tiene su porqué. Entonces, por esa misma razón, ese único Dios que nos lleva a acercarnos a Él. Por las enseñanzas de Cristo sabemos que el Dios único en esencia existe en 3 personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, por eso creo en un solo Dios. Y aquí ya nos está refiriendo a que no va a hablar de 3 dioses. Desde el inicio, por eso aquí está el origen de todo. Sí, creo en un solo Dios, no 3 dioses, un solo Dios. ¿Y por qué lanza este objetivo? Porque cuando en el año 321 existían ciertas herejías que estaban tratando de decir eh, que el dogma de la Santísima Trinidad no era así, porque si era así, porque se estaban refiriéndose a 3 dioses, y que Jesús no era Dios, sino simplemente se había disfrazado de ser humano, y que hay un sinfín de cosas que estaban surgiendo y que se les llaman herejías. Entonces, en medio de esas herejías, sale entonces este credo niceno-constantinopolitano, que trata la manera ya de explicar todo ello. Un solo Dios en 3 personas. Entonces, gracias a esas herejías que fueron saliendo y brotando aún de la misma iglesia, fueron surgiendo entonces estos conceptos que nosotros manejamos y que vamos a ir aprendiendo poco a poco con el catecismo de la iglesia. Por eso creo en un solo Dios, monoteísta, pero que después va a ir explicando que son 3 personas, que son un solo Dios. Y por esa misma razón vamos a ver todas estas cosas. Muy bien. El nombre de Dios. Esto tal vez lo fuimos aprendiendo ya en otras reuniones, mucho en la Lección Divina, lo mencionamos bastante. Dios reveló su nombre a Moisés. Acordémonos que antes se le conocía como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero hasta que tal vez podríamos decir nosotros, ni siquiera también no es un nombre como tal. Es un verbo, el verbo ser. Lo que dice Dios, el verbo ser. ¿Por qué razón nosotros, o por qué nosotros la humanidad, aquí es un concepto que usted tiene que tener presente? ¿Realmente nosotros conocemos el nombre de Dios? Jamás en la vida lo vamos a saber. ¿Por qué razón? Porque si nosotros sabemos el nombre de Dios,
ya lo podemos manipular. ¿Por qué razón? Dígame usted. Si usted conoce a una persona y solamente le dice vos o usted, véngase, ¿será que se va a acercar con confianza? Pero si nosotros conocemos a Dios totalmente, nosotros ya lo podemos tratar, por ejemplo, en confianza de aprovechamiento, o sea, en el sentido de aprovecharse. Ya lo podemos manipular, porque igual, ¿qué pasa con las extorsiones? Porque conocen totalmente a la persona y ya saben por dónde viven, cuáles son los apellidos o tal, saben totalmente. Entonces, Dios no se puede revelar así en plenitud, decir, yo me llamo así, sino que el nombre que le da a Moisés es como decir, eh, no te doy mi nombre, pero sí te doy a conocer lo que hago o lo que soy. Por eso yo soy el que soy. ¿Qué dice? Nada. Esa palabra que le dice, yo soy el que soy. Simplemente nos está diciendo que Él es y que no hay nadie más y simplemente Él es lo que es. No da mayor explicación, no da mayor existencia, no da mayor característica. Simplemente yo soy el que soy. Que nosotros conocemos como Yahvé. En otras palabras, como lo dice aquí, es decir, Dios es. Dios. Y por esa misma razón se pelean muchos, que si Jehová, que Yahvé, que aquí, que allá. Pero la traducción original sí es esta, Yahvé. Pero ahora que vamos entonces, ¿qué es eso? Entonces, si estamos hablando de Yahvé, vamos con esto. Dios es el que es por sí mismo sin depender de nadie. Por ahora digo yo, nadie lo puede manipular. Principio sin principio. Razón de ser de todo lo que es. Origen de todo. Causa de todo. Fuente de todo. Ser soberano. Ser supremo. En otras palabras, Dios. En otras ocasiones Dios se revela como rico en amor y fidelidad. Bueno, digo, los títulos que van apareciendo. Dios es un ser espiritual, eterno, misericordioso, clemente, infinitamente sabio y bueno, omnipotente y justo. El ser por excelencia y el sumo amor. En otras palabras, que quiere dar a conocer todos esos conceptos, que lo es todo. Que lo es todo. Ahora díganme ustedes. Ah, pero es que el nombre de Dios es Yahvé. Va a decir otro, que lo hablemos aquí, muchas personas después van a estar hablando de estas cosas. Se les va a olvidar. Entonces, ¿a qué vamos, hermanos y hermanas? Si Dios es el que es, ¿por qué razón Jesús no le dice, tienen que decirle a Dios Yahvé, tienen que decirle a Dios Jehová? No siquiera es eso. Simplemente cuando se dirijan a Dios, díganle, Padre nuestro. Le da también otro ser. ¿Quién es Dios? Ah, es un Padre nuestro. Ni siquiera dijo, trátenlo como Yahvé o trátenlo como Jehová. ¿Mm? Nada de eso. Entonces aquí es donde vamos descubriendo ciertas cosas que nos van orientando a nosotros para saber más acerca de este ser que nosotros decimos y creemos que es Dios. Dios Padre, aquí ya entra el primer artículo, podemos decirlo así. Primero, si nos demos cuenta, estaba hablando como creo en un solo Dios. Ese Dios por excelencia, fuente y origen de todo, que no solamente es el Padre, sino que son tres personas. Primer artículo del símbolo. Inicia la profesión de fe en el ministerio trinitario. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Único Dios, única esencia en tres personas realmente distintas. Aquí es donde nos metemos a... Creo que solo con esta diapositiva nos vamos a quedar para explicarles algo. Al hilo de la profesión de Dios, confesión de Dios, uno y trino se proclaman también.
El misterio de la encarnación que realiza el Hijo de Dios para redimir a los hombres y el misterio de la santificación que se atribuye al Espíritu Santo. Muy bien. Ya que estamos hablando de la Santísima Trinidad, vamos a hablar un poco acerca de lo que se nos explica a nosotros en un curso que se llama Dios Uno y Trino. ¿Quién resucitó al Hijo? ¿Realmente murió Dios en la cruz del Calvario? ¿Solamente murió el Hijo? ¿Se quedó solito el Espíritu Santo? ¿Qué pasó? ¿Quién descendió a los infiernos? ¿Por qué resucitó Jesús? Porque porque no se quedó como espíritu, porque tuvo que resucitar como ser humano. Son preguntas que se van encontrando uno en todo ello. Hay una hermosa imagen, si usted lo puede buscar en internet después. Permítame, lo va a buscar. A ver, una pintura, usted lo puede buscar así como la imagen de la visita en Mambré. Esa es la visita que hace eh, tres seres a, a Abraham. Aquí está. Aquí lo puede ver, ¿dónde está la cámara? Esta imagen, mire. Esta es una iconografía muy bonita que tiene un significado muy especial. Ahorita les digo, ¿cuál es la explicación? Esta es la visita que nosotros conocemos, la visita de estos tres seres o ángeles, como lo narra el libro del Génesis, a Abraham, que realmente es una luz de la Santísima Trinidad. Perdón. Entonces, ¿qué significado tiene? Ahorita le voy a explicar. Miren, el que miramos nosotros de este lado es el Padre. ¿Por qué razón? ¿Por qué está a la derecha? ¿Por qué no está al centro? Ahorita le voy a explicar. El Padre, porque es el Padre, por eso tiene vestiduras doradas. Su pie lo tiene en el suelo. Esta pintura fue hecha cuando se creía que la Tierra era cuadrada. Por eso donde tienen los pies tiene un cuadrito. O sea, la Tierra está de los pies de Dios. Usted lo puede buscar ahí en su teléfono. El Espíritu Santo es el que está al lado, sería de este lado. ¿Por qué tiene los colores de la túnica azul y verde? Recordémonos muy bien, como dice el libro del Génesis, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Ese mismo Espíritu, por alguna razón, tiene esa túnica azul. Y lo verde, acordemos que fue por él también que todas las cosas también se hicieron, la misma naturaleza, donde el Espíritu Santo inspira. Ahora bien, el Hijo es el que está en el centro. Si se da cuenta, miren ustedes las miradas de los tres. El Padre contempla al Hijo y el Espíritu Santo contempla al Hijo y al Padre. Pues les digo, esto está muy lleno de riqueza. El Hijo mira al Padre porque es el amor que existe entre ellos y el Espíritu Santo mira a los dos porque es lo que existe entre ellos, amor, comunión. Y si usted hace este ejercicio, ¿por qué el Hijo entonces está, mire, tiene una cinta alrededor? Eso quiere decir también de su sacerdocio y el rojo es la sangre que él derrama y también el agua que brota de su costado. Ahora bien, también tiene esta función. Si usted tapa
tapa aquí abajo, mire la silueta de los dos, forman un cáliz. No sé si ya se dio cuenta, permítame. Se formó un cáliz. Si usted tapa, mire, la silueta del Padre y del Hijo forman un cáliz. ¿Ya la miró? Perdone, se forman un cáliz. Este fue que se mira mejor. Tape abajo y tape arriba, mire las siluetas. Forman un cáliz. ¿Y quién está en el centro? Jesús. Entonces queda a conocer la iconografía que la iglesia primitiva tenía. Era dar a conocer eso. La Santísima Trinidad en movimiento en toda la historia de la humanidad. No lo creamos como dicen algunos, que el Antiguo Testamento fue el tiempo del Padre y que cuando el Nuevo Testamento es el tiempo del Hijo y que está la iglesia es el tiempo del Espíritu Santo. No, la Trinidad ha estado siempre presente. Y es lo que quiere dar esta iconografía, quiere dar a conocer eso. La Trinidad está en todo. Ahora bien, cuando muere el Hijo en la cruz del Calvario, les voy a explicar esto porque es bueno que lo sepan. ¿Quién fue el que resucitó al Hijo de Dios? Les digo, murió Dios. Imagínense usted, bajan de la cruz al Hijo de Dios, le envuelven en una sábana y lo toma en brazos la Virgen María, la mamá. Imagínense usted ver a Dios cadáver. Sí, ahí Dianita les va a mostrar un Dios cadáver. El Hijo de Dios muerto, cadáver. Me voy a enseñar yo ya que me lo mandó. Lo rojito, miren. Uy, ahí sí se mira, ahí lo trazaron bien. Ahí está el cáliz, ¿eh? Míralo. Entonces, ese Dios cadáver, sí, sí murió el Hijo, sí, murió Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón murió Dios? ¿Por qué creen ustedes que cuando Jesús está en la cruz, dice que desde el mediodía se oscureció el sol? Porque estaba la creación mirando la muerte de su creador. Estaba viendo la naturaleza, viendo la muerte de quien fue su origen. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que todos nosotros, tal vez al comprender todo eso, pensamos, uy, ¿qué pasó? Por esa misma razón, teniendo un poco a colación las consecuencias o lo que tiende a pasar la naturaleza cuando ve a su creador colgado en la cruz, ya a punto de morir. Se estremece la tierra, tiembla la tierra, el sol se oscurece, hay rayos y un montón de acontecimientos naturales, porque quiere dar a conocer que su creador está muriendo y que la naturaleza depende de ese creador. Por lo tanto, estos signos mismos que hemos visto en los evangelios de estos días, que el sol se va a oscurecer, que las estrellas se bambolearán y un sinfín de cosas, es ese mismo sentido, la presencia de Dios que es grande. No es otra cosa que van a decir ustedes, entonces se va a caer las estrellas, ay, ojalá que me caiga uno, ojalá en una ocasión. No, sino que la naturaleza se estremece ante Dios. Dios muere entonces. ¿Por qué? Porque ya no son tres. ¿Cuántos quedan? Dos. Entonces es cuando bajan a Jesús, Dios cadáver. ¿Y por qué les hice ver eso de la mirada que tiene el Padre hacia el Hijo y el Espíritu Santo que mira a los dos? El Espíritu Santo que es amor, que es comunión, no podía ver al Padre solo. Y el Espíritu Santo entonces es quien resucita al Hijo, le da vida.
Entonces, nuevamente, Dios está vivo. Por eso es que hacemos fiesta. Si no lo había visto desde ese punto de vista, usted, ese Dios cadáver, el Espíritu Santo, lo resucita. Por esa misma razón, la resurrección para nosotros debe ser lo más grande. No solamente fue la resurrección del Hijo, sino era ver nuevamente a Dios completo. Era nueva vez ver a Dios creando, entonces están realmente vivos. Porque en la pregunta, si no están los tres, no hay Dios incompleto, así lo mismo. Si estamos hablando entonces de un Dios uno y trino, ya estamos hablando entonces de dos personas y por lo tanto corremos si son uno y trino, son un Dios, un solo Dios. Entonces si falta uno de ellos, podemos decir, deja de tener sentido. Solo déjeme decir, tanto el Evangelio de San Juan como también el libro de Proverbios y la sabiduría, hablan acerca de la sabiduría creadora. Que el evangelista San Juan dice, en el principio era el verbo, y todo lo que existe fue creado por él, o sea, refiriéndose al verbo, que es la palabra de Dios, que es el Hijo de Dios. Por lo tanto, aquí va la respuesta un poquito a ello. Por lo tanto, si la palabra creadora de todo murió, ya no tendría sentido nada. Pero para entender esto, vamos a ya solo los dejo picados con esto. Cuando ya entremos al artículo del Hijo que padeció y murió y resucitó, ahí vamos a ver todos estos puntos. Entonces, a lo que vamos entonces, hermanos y hermanas, es a esto. La Santísima Trinidad siempre ha estado presente. Y Dios no puede quedarse solo. ¿Era necesario que muriera? Sí, era necesario. ¿Era necesario que resucitara? Claro que sí. ¿Por qué? Por eso aquí de razón, al resucitar entonces Cristo, aquí uno adquiere sentido. Cristo entonces hace una nueva creación por medio de su resurrección. Usted y yo somos parte de esa nueva creación. Una creación que ya mira y está enfocada ya no solamente a ver ciertas cuestiones de la muerte y que allá y eso, no, sino ver más allá. Para el cristiano, como les digo, no existe la resignación, sino que existe la esperanza de saber que hay algo mucho más allá, de saber que hay algo que nos lleva a todos nosotros los cristianos a encontrarnos con todo ello. Respuesta a lo que dicen aquí, si no están los tres, no hay Dios. Porque imagínense, usted, diga, si usted tiene ¿qué le podría decir yo a usted? Si usted tiene una silla, usted sabe muy bien que la silla, por más que sean giratorias, siempre tiene que estar compuesta de 4 patas. Imagínense, si le hace falta una pata, ¿será útil eso? Ya no es silla. ¿Por qué? Porque ya no está cumpliendo su función. Ya no está cumpliendo su cometido. Ya no está cumpliendo lo que realmente debería hacer una silla. Sostener a la persona que se sienta. Entonces también así pasa con ello. No es que ya no sirva, sino que pierde el sentido que tiene. Ya no son 3, solamente quedaron 2. Y acordémonos que si el Espíritu Santo es comunión, es quien levanta, es quien da vida. Por eso es que las hermosas oraciones que nosotros tenemos del Espíritu Santo es eso: ven Espíritu Santo Creador, renueva la faz de la tierra. Se le pide ese renuevo. ¿Por qué razón? Porque ese es el sentido, pero que eso lo vamos a ver después. Quedémonos ahora solo con el Padre. El Padre, por lo tanto, no podía estar solo. Y no es porque él no podía, no. Acordémonos, son comunión, son uno.
no pueden estar incompletos. Por ejemplo, haga un círculo. Pero si usted no termina ese círculo, lo deja así sin unir las intersecciones, ¿qué pasa? Ya no es círculo. Así también sucede con él. Sí, solo para dar un ejemplo. No es que no exista Dios, pero solamente era para decirles o darles un ejemplo qué es lo que pasa o qué es lo que pasó en ese misterio pascual. Por esa misma razón, yo hasta aquí lo dejo con todo ello, les digo, cada vez que participen de una Eucaristía, mírenlo desde esa clave. La acción de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, por ejemplo, la Eucaristía siempre va dirigida al Padre. Pero ¿dónde está la acción del Espíritu? ¿Dónde está la acción entonces de Dios? Ahí está siempre presente. ¿Por qué razón? Las oraciones que van dirigidas al Padre. La comunidad, porque tiene nombre, comunidad que significa común, unión, comunidad, que es la comunión del Espíritu Santo, por esa misma razón estamos reunidos porque el Espíritu Santo nos ha congregado a todos. ¿Y dónde está el Hijo? El Hijo está presente, acuérdense ustedes, no puede haber sacerdote, Cristo, sacerdote, quien eleva todas las oraciones y que, pero sobre todo, ahí está la unión de todo, en la famosa doxología, por Cristo, con Él y en Él. Ahí solo dése cuenta que le da vueltas y un sinfín de cosas, si le ha puesto atención, por Cristo, con Él y en Él. Está refiriéndose a la Santísima Trinidad. Por Cristo, está a la segunda persona. Con Él está el Padre y en Él el Espíritu Santo. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por esa es la parte, podríamos decir nosotros, tal vez no la principal, pero sí una de las más fuertes, porque es una doxología, y una doxología que es una gran alabanza a Dios. Por eso que se puede tener que responder, como le llama la liturgia a ese momento, el gran amén. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Decimos a veces. No, es un momento solemne, porque estamos por medio del sacrificio de Cristo, estamos dando a conocer, la Santísima Trinidad está actuando. La Santísima Trinidad está obrando aquí. Pero como no nos damos cuenta, como a veces solo creemos en Dios y no estamos ligados a Él, por eso es que nos cuesta comprender. Muy bien, entonces dejamos hasta ahí por el momento para seguir avanzando otro poco después. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algo por el estilo. No hay preguntas entonces. Muy bien, entonces no hay preguntas. Interesante todos estos temas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a veces... Yo una. Diga. Entonces, usted hablaba de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero eso, ¿desde qué momento surge? ¿En la creación? ¿En el inicio cómo era? ¿Cuál? ¿La Trinidad? Aquí vamos a ver. En este inciso, aquí está el mouse que dice Dios Padre, Dios Dios Hijo, Dios único Espíritu Santo, Dios, Dios única esencia. en Aquí está el sentido de tres todo. personas distintas. Única esencia quiere decir que siempre han estado, siempre han existido. Los que no existían éramos nosotros. Desde nuestra mentalidad humana, nosotros siempre vamos a pensar en un origen. Así como nosotros, es que cuando nosotros cuando nos concibieron, nos fuimos formando en el vientre de mamá, fuimos creciendo y aquí sí fue nuestro desarrollo
pero Dios no tuvo desarrollo, por eso nunca tiene origen, no tiene principio, no tiene fin. Para entender eso, entonces Dios no tiene principio ni fin. Por eso decimos que, por esa misma razón, la corona de Adviento, aquí lo van a encontrar usted el sentido. Corona de Adviento que también manifiesta la vida de Dios en la historia de la humanidad, sin inicio ni final. ¿Cómo fueron desde el inicio? Por eso, aquí está, y entra aquí, cabal, decir, yo soy el que soy. Él ha sido, es y será por todas las eternidades. Por eso Dios es eterno. Y cuando hablamos de eternidad no estamos hablando del final, no, es eterno. Y cuando hablamos nosotros de existencia, estamos hablando de existencia, pero no de Dios, sino de nosotros. Como les digo, Dios siempre ha existido, siempre está. Él es, siempre ha sido y siempre será. Los que tuvieron inicio y tienen final somos nosotros. Entonces, aquí vamos a entrar a otro artículo, por esa misma razón. Si estamos hablando entonces de un Dios único, única esencia, por eso podemos decir, por eso 3 personas, un Dios, son una única esencia. Cuando estamos refiriendo a la esencia, nos estamos refiriendo a lo que ellos son. Si Dios Padre es Dios, el Hijo es Dios, porque lo engendra, no es creado, es engendrado. Igual el Espíritu Santo. También tiene la misma esencia, porque es el amor que entra ahí entre el Padre y el Hijo. O sea, siempre ha existido. No fue que, ahorita quiero tener un hijo, dijo Dios Padre, y ¡pum! Salió el hijo. No, no es así. Así lo entendemos nosotros, pero no es así. Engendrado, en otras palabras, es de la esencia de él. El Hijo siempre ha existido. Y por esa misma razón, si quieren entender más eso, váyase al Evangelio según San Juan, donde dice, en el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo es Dios. Entonces aquí hay que tener en cuenta eso. Entonces aquí hay que tener un poco también de... y el verbo era Dios, o sea, refiriéndose que son la misma esencia. Es que aquí a veces tendemos a confundirnos porque hay veces que nos dicen ciertas cosas y a veces los escuchamos en la radio, en las redes sociales. Hay una Biblia de los Testigos de Jehová que dice, en el principio existía el verbo y el verbo era un Dios, dice. Ahí le cambió totalmente el sentido a todo. Está, y el verbo era un Dios, está refiriendo entonces que habían, ¿qué? 2 dioses. Entonces, por eso para el testigo de Jehová no existe esto de la Santísima Trinidad. Por eso para el testigo de Jehová Jesús es un profeta. Un sinfín de cosas que no es para nosotros, sino lo que nosotros debemos de entender, que este Dios es único en su esencia. Y como diría el Papa Francisco, si Dios es amor, el Hijo es amor, el Espíritu es amor. Por esa misma razón, volvemos nuevamente a la imagen que vimos para ilustrar todo esto. Las miradas que ellos tienen es siempre amor. Y siempre va a ser amor, entrega de amor. No sé si hay algo más. Ya no. Muy bien. Entonces, hasta aquí la dejamos entonces. Muy bien, entonces vamos a terminar con esto. Espero que vayamos nosotros descubriendo muchas cosas en todo esto que estamos nosotros teniendo. Y bueno, nos hablamos y nos miramos dentro de 15 días. Entonces le voy a pedir por favor a nuestra hermana Olguita si nos puede hacer la oración final. Bueno, Olga. Sí, padre, ahorita estoy bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Está bien? Hago la oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Señor Jesús, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día que está culminando. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que hemos recibido. Siento que me ha llenado bastante, que hemos aprendido mucho. Gracias, Padre, por iluminarnos. Gracias, amado Jesús, porque tú nos guías, y gracias por dejarnos tu espíritu para que podamos hacer mejor nuestras cosas. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, tú que vives en tu reino. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, feliz noche a todos. Que Dios les bendiga.